Perla, les cuento lo que vamos a tener hoy en Cara a Cara porque el fin de semana, el viernes, tuvimos al ministro Juan Carlos Liu, todavía ministro de Energía y Minas, y claro, tuvimos una conversación muy interesante, ha pasado el fin de semana y evidentemente la historia ha cambiado. Vamos a conversar con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, lo tuvimos hace poco, así es, pero evidentemente la agenda informativa nos está requiriendo de su expertise nuevamente. Hablábamos del caso Sinermin. La semana pasada usted ha sido titular de Energía y Minas y lo que ha pasado con el ministro Liu es que, bueno, yo lo vi el viernes muy bien parado precisamente en esos dos temas, en el tema de Sinermin y en el tema del gasoducto, porque nos contó incluso cómo él había rechazado algún intento de Odebrecht por llegar a un acuerdo el mes pasado, un acuerdo sobre los destinos de estos 1.200 millones en inversiones. Y como consecuencia, se presenta esta denuncia ante la CIADI y poquitos días después, apenas 2 o 3 días después, aparece esta noticia de que el ministro tendría un conflicto de intereses investigado por la Fiscalía debido a que no declaró estas consultorías a Odebrecht precisamente relacionadas con el entorno del gasoducto. Uno se pregunta primero de dónde salió ese tema, pero el hecho es que ya le aceptaron, el presidente de la República ya aceptó la renuncia del ministro Liu. ¿Era correcta la renuncia? ¿Es cuestionable el papel del ministro al no haber declarado estas consultorías, si es que ese fuera el caso? Claro, en el ambiente actual pienso que sí, porque hay que mirar el contexto y lo que arrastra el país como noticias desde 2, 3 años para atrás, ¿no? Entonces, no recuerdo una época en el que en el Perú hayan habido tantos cuestionamientos y haya salido a la luz pública claramente todo lo que se ha hecho en el Perú. Entonces, hoy día creo que existe mucha susceptibilidad y aquí proseguir con el tema era comenzar a buscar más y a buscar más. Y hay cosas que son difíciles de entender. Entonces, creo que lo más limpio, lo mejor para no convertirse en un pasivo para el gobierno era dar un paso al costado, ¿no? Ustedes que están obviamente en el ambiente profesional y altamente especializado, además, ¿no? O sea, a veces es muy fácil decirlo, pero también es muy probable que la gran mayoría de profesionales, repito, especializados en el rubro, hayan tenido algún tipo de contratación con Odebrecht, me imagino, o sea, o de informes o de consultorías. Evidentemente acá se le complica el tema al ministro, siendo además del propio gasoducto, porque es un informe que de alguna manera sostenía que con el aumento a las tarifas podía hacerse la obra autosostenible. Entonces, claro, tiene esta complejidad, pero entonces yo creo que, como usted dice, tal como están las cosas, entonces quien haya tenido algún trato de negocio comercial con Odebrecht, tiene que ponerlo siempre por delante. Sí. No hay otra. Sí, o sea, puede haber sido, yo imaginaba la situación, ¿no? Entonces decía, quizás en cuantía, en lo que haya sido dinero, haya sido muy pequeño, quizás, estoy especulando. Entonces no lo ha considerado relevante dentro de los temas a declarar y ha declarado los temas más importantes, porque sí están las declaraciones que ha trabajado para con el Estado, ¿no? Y no lo ha considerado relevante, pero políticamente sí era relevante, ¿no? En el país no hay mucha gente especializada en el tema. Entonces terminan siendo mundos pequeños. Y es natural que un profesional pida o les han pedido servicios de uno y otro lado y de los atienda. Aquí, como dice, el tema crítico es que en ambos casos, en el caso del Estado y en el caso de Odebrecht, la consultoría ha sido en torno al gasoducto, porque era el tema de Odebrecht y para el Estado está establecido que ese fue el tema y que el informe, que no tiene por qué ver una cosa con la otra necesariamente, pero el informe de alguna manera haya sido decisivo para lo que finalmente se optó, ¿no? En lo personal, para mí siempre el cuestionamiento es por qué dejamos un proyecto donde todo el riesgo lo tenía la empresa y daba una garantía y lo cambiamos por un proyecto donde el riesgo lo tomaba el Estado, ¿a título de qué? Sin tener cubiertos los temas más importantes. Hoy en día mi preocupación es que el proyecto se fuerce
para satisfacer las necesidades de Odebrecht, pero sin antes evaluar cuál es el impacto sobre el Perú, ¿no? Para pagarles en realidad el tema de las inversiones. No solamente para pagarles, sino porque para tener un proyecto como estos hay que tener productores y consumidores. El origen de este proyecto fue el gas del lote 58, que se decía que era como camisea. Si eso era así, debajo en tierra habían 50.000 millones de dólares, que no es poco, pero que en el sitio no valían nada. Adquirían valor cuando uno los colocaba en un mercado que lo pudiera consumir. Entonces, el gasoducto era el gran negocio de conectar ese yacimiento con ese mercado, pero estábamos hablando del lote 58. Y el mercado había que crearlo. Entonces, la tarea de Odebrecht, y creo que no lo hizo mal, fue crear ese mercado. Lo que pasa es que nunca pudo tener el gas para ese mercado, porque cuando finalmente sale la licitación, ya no era el lote 88, el 58 había sido vendido a los chinos. Y posteriormente lo que encontraron no fue lo que esperaron, encontraron la mitad de lo que esperaban. Entonces el gas para el sur venía de camisea, y que yo recuerde en el contrato no había la seguridad de que le iban a dar, iba a haber el mejor esfuerzo de dar gas. Entonces, pero no había un compromiso, una seguridad de que camisea iba a pasar allá. Ahora, ¿quién tomaba todo el riesgo? El consumidor eléctrico, que nada tenía que hacer en el tema, ¿no? Ahora, volverlo a hacer, sacaba mis cuentas, ¿ya? Veía unas cifras que han publicado en la página web del Ministerio. ¿Llegaron a ser alteradas las tarifas o no? ¿O se llegó a recargar? Sí, claro que sí, pero de ahí tuvo que retroceder. Hubo que retroceder, ¿no? Hubo que retroceder. Eso significaba que era un proyecto que por sí solo no podía salir. En la forma que lo licitó el Estado necesitaba una ayuda. Ahora, lo que el exministro Liu nos comentó el viernes era que estaba dentro de los proyectos priorizados, ahora se llama SIDGAS, y que según basándose en el cuarto informe de esta consultora, ¿no? El trazo del gasoducto va a ser el mismo y que va a ser una APP. Me parece que no era una APP en la primera ocasión. No, era directamente una concesión. Sobre lo que usted me está señalando, pareciera que una APP entonces no sería la mejor opción. Porque en la APP de todas maneras el Estado asume una parte del riesgo importante, ¿no? Claro, o sea, habría que ver cómo está planteado. Ya, yo lo que saco, le digo las cifras bien sencillas, ¿no? Este es un proyecto, el contrato habla de 34 años. ¿Ya? Yo asumo que 4 son de construcción y 30 de explotación. Con todos los problemas que tiene ese gasoducto, no está antes del año 2025, estamos en el 20. 30 años para futuro son 2055. ¿De dónde va a sacar el gas? Si el contrato de camisea vence el 2040. Y hice mis cálculos de las reservas entre lo publicado por el Ministerio de Energía y Minas, le resté los consumos que habrían hasta el momento que se inicie el nuevo gasoducto y le agregué 30 años, porque no se le puede dar al sur y dejar de darle al centro. Entonces hay que darle a los dos, al sur y al centro, y no alcanzan las reservas. Entonces, un proyecto de estos, antes de embarcar al Estado en uno de estos proyectos, las cifras tienen que estar claras y los riesgos tienen que estar claros. Entonces, no se puede tampoco construir sobre el gas que uno va a encontrar, porque de repente nunca lo encuentra. Hay que construir sobre un contrato firmado donde aseguren la cantidad de gas y el precio. Recién a partir de ahí los proyectos son viables, ¿no? Y no sé cuánto se haya avanzado. Todo lo que he escuchado como noticias es que hay una consultora que lo está viendo y que lo está viendo, y hace 3 años que lo está viendo y no sabemos ningún resultado. Y parte de lo que va a haber también es precisamente cifrar los activos que Odebrecht tendría, ¿no? Que los 3 socios en realidad tendrían dentro, según Odebrecht, son 1.200 millones de dólares. Graña y Montero, me parece, reclamaba 400 millones de dólares y algo similar estaba en el 500, tema de Nagas, ¿no? 500 y algo millones de dólares. ¿Cómo se resuelven usualmente casos como este? ¿Llega el concesionario nuevo y compra esos activos y se los vende, claro, o se los compra, mejor dicho? Sí, hay 2 posibilidades, ¿ya? La primera posibilidad, que entiendo que debe ser la posición del consorcio, del que ganó el concurso, es: devuélveme el contrato a lo que es. Entonces yo busco otro que no tenga los problemas que tengo yo, pero el Estado sigue garantizando lo que ofreció y sobre eso el proyecto camina. Entonces ya es problema entre ellos y el comprador cuánto paga por los activos que ya tienen, que supongo que es el mejor escenario para Odebrecht. El escenario que entiendo que le estaría ofreciendo el Perú no es así.
yo voy a licitar el proyecto bajo mis términos, que me parece lo correcto si hubiera que construirlo, ¿no? Y el que gane ve contigo el tema. Si va a ser la misma ruta, si van a ser los mismos tubos, entonces van a tener un valor y arreglen entre ustedes cuánto es. Hasta ahora parece que la cosa iría por ahí, porque como el trazo, ¿no? Aparentemente va a ser el mismo, serían los tubos, ¿no? Servirían. Claro, hay un tercer escenario que me preocupa y que solamente puede salir de analizar las cosas. ¿Qué pasa si para el Perú es más conveniente no hacerlo y hacer otro, por ejemplo, por la costa? Que le cueste mucho menos en lugar de que le cueste, no sé, 7.500 millones de dólares, que le cueste 2.000 millones de dólares o 1.500 millones de dólares. Entonces, los activos que se hicieron para ya no valdrían servirían muchísimo menos. O valdrían muchísimo. Y el costo de eso es para quién y cómo se disputa eso, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que mirarlas. Ahora, pero según lo que usted me dice, ¿el trazo original probablemente no sería el más conveniente para el país? No es problema de trazo, es problema de que 7.500 millones de dólares es mucho dinero. El de Camisea costó más o menos 1.000. Entonces, esos 7.500 millones de dólares llevadas a lo que cuesta son $5 el millar de pies cúbicos, que es más o menos $5 el millón de BTU. O sea, solo transporte en una sustancia que en el mercado de Estados Unidos está más o menos a 3. Ahora, Graña desistió de su arbitraje internacional. Aquí lo que ha ocurrido es que Odebrecht nos ha llevado a la demanda y al arbitraje después de sacar un acuerdo de colaboración eficaz, después de cobrar los 500 millones y pico de Chacya. Sí. Y insisto, Graña y Montero, la constructora peruana que comenzó este arbitraje y a la vez inicia este tema de colaboración eficaz, le dicen, oiga, no. Si tú vas a ser un colaborador, no vas a estar demandando al Estado. Y hoy el procurador ad hoc Ramírez ha pedido que se reincorpore a Jorge Barata y otros como inculpados en el tema gasoducto. Esto definitivamente, yo sé que no es en este caso su expertise, pero definitivamente va a complicar este proceso, evidentemente, claro, ¿no? Sí, va a cambiar todo. Leí a través de las noticias que Odebrecht ha tenido, o sea, mi lectura es que ellos no querían hacer la demanda, pero que se han visto forzados porque tienen muchos acreedores, entre ellos a través de distintas instituciones del Estado brasileño, que son los que los están forzando. Les dicen, ¿cómo? No tienes para pagarme, pero tienes ahí una cuenta y saca entre 1.200 a 1.500 millones de dólares, entonces quiero monetizar ese dinero para que me pagues, ¿no? Entonces que han tenido que hacerlo en función de esos términos y que eso no les está impedido en el convenio de arbitraje. Ingeniero, para terminar rápidamente, una reflexión sobre el tema de Ocinermin, que precisamente lo conversábamos la semana pasada cuando todavía no estaban, digamos, puestas todas las cartas sobre la mesa. La reorganización, también recomendada por el Ministerio de Energía y Minas, ¿va por buen camino según su percepción? Hay que ver, creo que necesita una reorganización profunda. Ya llevamos, ¿cuántos años han pasado? Una década desde inicios de los 90, más 2 décadas de este siglo, 3 décadas casi. Creo que es un momento de mirar todos los sectores, ¿no? Guardar lo bueno, el modelo económico creo que ha funcionado, pero hay que ver las instituciones y todo, cómo se han acomodado en ese tiempo y cuántos reajustes necesitan hacerse. Muy bien. Carlos Herrera Descalzi, decano del Colegio de Ingenieros, además, gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Cara a Cara. Bueno, siempre que uno conoce y le tiene consideración a algún tipo de profesional que ingresa a ser presidente del INPE, uno por supuesto le da mucha suerte y casi hay algo de empatía y de compasión en realidad, porque es un puesto realmente complicado. En el Perú, ¿no? Que siempre estamos pues detrás de las denuncias periodísticas y demás, y de encontrar pues los errores aquí y allá, pues bueno, es dificilísimo un cargo como el del INPE, precisamente por todos los problemas que se van heredando en torno a la población penitenciaria y la administración de los penales. Estamos con César Cárdenas, presidente del INPE, precisamente como está. Doctor Cárdenas, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, don Enrique. Con este universo tan complejo, lo conversábamos fuera de cámaras, porque siempre hay como una suerte de demanda ciudadana por meter preso a todo el mundo, ¿no? Desde políticos de rey a paje y de paje a rey, ¿no? Y siempre se reclaman más penas, ¿no?
para los delincuentes callejeros y demás, hay de todo, ¿no? Y el problema principal de su sector es, por supuesto, el hacinamiento, ¿no? Efectivamente. Hay otros más, pero el hacinamiento es realmente un drama. Cuéntenos, por favor, en qué está la situación. Mire, señor Chávez, efectivamente, muchas gracias por la invitación. Gracias, El sistema penitenciario está declarado en emergencia por norma hasta enero del 2021 y se entiende que durante este periodo tenemos la responsabilidad de tomar algunas decisiones y gestionar también algunos cambios normativos. Con la instalación del nuevo Congreso seguramente se podrán discutir otro tipo de medidas. El hacinamiento crítico que está en este momento es el sistema penitenciario, es del 140%. Es decir, tenemos alrededor de 40.000 unidades de albergues en las 68 cárceles del país y tenemos un poco más de cerca de 96.000 personas privadas de libertad. En esas condiciones nosotros tenemos que trabajar dos de los mandatos que la Constitución obliga a hacer en cualquier régimen carcelario. El primero, sí, cumplir que las penas se desarrollen conforme el Poder Judicial establece. Esto va de la mano con la necesidad de poder erradicar la impunidad en función a la comisión de hechos delictivos, que muy bien lo reclama la ciudadanía y es correcto esa apreciación. Pero un sistema carcelario tiene como objetivo central mayor, y constitucionalmente eso está establecido, de que se intente hacer todo tipo de intervención con esas personas privadas de libertad para que los temas conductuales, cognitivos, antisociales puedan contenerse de manera que cuando egresen dejen de ser un peligro. La peligro. idea de la resocialización, porque Ese si no, pues... es el kit de la existencia de cualquier sistema penitenciario. Si no, pena de muerte por doquier, como quisieran Lo que ha algunos, ocurrido ¿no? en nuestro país en los últimos 10 o 12 años, por lo menos, es de que se ha trabajado solamente el primer tema, carcelería para todo, pero se ha descuidado el nivel de inversión, el nivel de respuesta multisectorial al segundo aspecto, que es el más importante para efectos de poder evitar reincidencia y que haya mayor afectación e inseguridad ciudadana, ¿no? Hágame un cálculo grueso, así, que lo debe tener usted presente. Estamos hablando de 100.000 más o menos personas privadas de su libertad. ¿Cuántas podrían no estarlo? ¿Cuántas podrían, digamos, con otro tipo de estrategias? Hay toda una suerte de universo intermedio que en nuestro país muy poco se aplica y demás. Los grilletes que vamos a hablar en un par de minutos. ¿Cuántos no tendrían que estar presos? Mire, dos indicadores importantísimos. El primero, la prisión preventiva. En los últimos años ingresa al sistema carcelario entre 10.000 y 12.000 personas por año. Y mire, nosotros de las revisiones que hemos hecho, y por eso saludamos la decisión de un pleno jurisdiccional del Poder Judicial de septiembre del año pasado, hemos verificado de que por lo menos de esos 10.000, 12.000, la mitad se queda menos de un año en prisión. Es decir, les otorgan prisión preventiva y luego las instancias superiores revocan porque consideran que no corresponde la prisión preventiva. Pero como nosotros los recibimos permanentemente, para nosotros es una estadística permanente. Es decir, la mitad ahí nomás en prisión preventiva, entre 5.000 y 6.000 personas, deberían tener otro tipo de mecanismos para efectos de poder esperar sus procesos. Otras medidas coercitivas, impedimento de salida, comparecencia. El sistema de vigilancia electrónica, por ejemplo, entre otro tipo de mecanismos. Pero además, también es cierto que en el sistema político peruano, donde más cambios ha habido desde la legislación ha sido en el Código Penal y el Código de Ejecución Penal. Se ha modificado tantas veces para el incremento de pena, que no ha venido de la mano con el nivel de mayores ingresos o recursos para el sistema penitenciario, que ha generado el colapso en el que nos encontramos en este momento, bastante complicado. Entonces, penas que antes podían ser de 15, de 10, 15, 20 años, hoy día son 30, 35 o cadena perpetua. Entonces, el hacinamiento se genera por el volumen de personas que ingresan y menos egresan, pero además en la cantidad de tiempo que permanece dentro de prisión. ¿Cuántos presos no tienen sentencia? Alrededor cerca del 48%. Casi la mitad. Cerca del 48%. Y el avance, anteriormente eran muchísimo más los procesados que los condenados. El avance ha sido por la implementación del Código Procesal Penal. Se demora muchísimo. El Código Procesal Penal falta de estar en plena vigencia solamente en Lima Centro y en Lima Sur. Y justamente en estos dos distritos judiciales es donde se concentra la mayor cantidad de personas procesadas. Y para nosotros es un dilema muy fuerte, porque nosotros tenemos la obligación de hacer tratamiento penitenciario solamente con los condenados. Con los procesados tenemos que tenerlos. No puedo obligarlos. No puedo hacer una intervención directa. No puedo vincularlos directamente, porque además no tienen la situación jurídica de manera determinada. De manera que estos son temas que son altamente álgidos, en donde sí es verdad, hay que construir más cárceles, efectivamente, pero no es solamente la prisión la que va
resolver el problema del hacinamiento y el mejoramiento del control del sistema penitenciario. Una prisión en el país nos cuesta alrededor de 100 millones de soles solo construirla. Solo construirla. Si quisiéramos resolver solamente con más infraestructura, necesitaríamos 50 cárceles, cada una de más de 1000 personas, para poder resolver el problema. Eso no es el único camino que hay que tomar, ¿no? Hay que ver medidas alternativas Y necesariamente. hay resistencia, lo que comentábamos fuera de cámara, resistencia de las poblaciones urbanas en muchos casos, a ampliar penales, porque esa fue la otra que se pensó, ¿no? Ampliar penales ya existentes para salir más rápido, pero usted me contaba que acaba de venir de Chiclayo, donde la gente no quiere una Voy a Chiclayo en un par de días, he estado en Abancay, he estado en Tingo María y he estado en otros lados también. Pero claro, la percepción ciudadana es de que donde existe un penal, inmediatamente lo que se genera es una situación de inseguridad para toda la población. Y se entiende ese tipo de malestar o de temores, porque la cárcel que se conoce de antaño es una cárcel pues descontrolada, donde hay un tema de más dirección de los presos que de las autoridades. Situación que se ha venido corrigiendo, hay que mejorar más, efectivamente, hay que hacer varias intervenciones mayores también, pero se viene trabajando en eso. Hoy en día, por ejemplo, usted vaya a Namayo, hace poco ha ido justamente un reportaje de acá de esta televisión de manera inopinada a ver el trabajo que se hace en Yanamayo. Todos los internos trabajan, no hay uno solo que se quede en su celda. Cusco es un penal que trabaja mucho del lado del turismo, ¿no? Arequipa tiene talleres donde se está envolviendo. Hay ejemplos virtuosos si es que cabe. Los hay, de todas maneras, pero evidentemente esa situación lo que genera en la población es de que exista un temor de que si se amplía un penal necesariamente se va a incrementar la inseguridad ciudadana, cuando son otro tipo de factores de riesgo social los que hay que trabajar, no necesariamente el tema de la ampliación de un penal va a generar ese problema, ¿no? Vamos a ir a una pausa, y regresamos con Cara a Cara. Nos quedan 2 minutos, doctor César Cárdenas. Se ha realizado hace unos días, o ayer creo, una denuncia sobre corrupción en Lurigancho. Sí. Es casi un clásico del periodismo nacional, evidentemente, y siempre despierta la indignación del caso. ¿Qué medidas se están tomando puntualmente? Es importante la fiscalización de los medios de comunicación. Sin embargo, tenemos que hacer dos precisiones. Lo primero, esos videos no son actuales, no son de esta gestión y además en su momento tomamos las medidas de traslado para efectos de poder cortar todo ese tipo de situaciones. Las denuncias vienen porque ambas personas que han sido trasladadas por información de la propia Policía Nacional de Inteligencia de actos extorsivos, etcétera, desean retornar al mismo lugar donde antes tenían el control y no se lo permitimos. Las denuncias vienen por esa situación. Han filtrado a la prensa los propios interesados, los propios angelitos en regresar. Efectivamente, nosotros estamos llanos y reconocemos que hay fallas que hay que mejorar. Pero en este caso puntual hemos tomado las medidas en su momento para poder corregir esa situación. Segundos que nos quedan. Oiga, 27 presos con grilletes electrónicos. Efectivamente. Desde que tengo memoria periodística, los grilletes eran el santo grial de la posibilidad de mejorar precisamente esta situación. ¿Por qué solo tenemos 27 presos con grilletes? Mire, el tema es, nosotros estamos planteando un cambio a la norma, al decreto legislativo 1322, para poder que esto ya no pase por el Poder Judicial, sino por una comisión administrativa. La carga laboral del Poder Judicial hace inmanejable que los distintos pedidos puedan evaluarse oportunamente y se puedan dar. O sea, que además de todo el juez diga si va con grillete o va preso. Se tiene que corregir esa situación. Y lo segundo, el Estado tiene que asumir el costo por regla del pago de los grilletes. A nosotros nos cuesta un interno por día cerca de 46 soles. Seguridad, alimentos, salud. 1.300 soles al mes, más o menos 1.400 soles al mes. Si usted multiplica eso por los 96.000 personas que tenemos, más de 120 millones al mes. Mire, si es que el Estado asume el costo, que es más o menos 700 soles al mes, podríamos tranquilamente, a través de una comisión administrativa, implementar de mejor manera la vigilancia electrónica o los grilletes electrónicos y poder tener un mecanismo más de regulación. Porque los países de la región lo están utilizando de manera muy extendida. En Brasil hay 60.000 personas con vigilancia electrónica en este momento. Nosotros tenemos 27 y el tema del marco normativo y el tema del costo de la medida es un tema que costo-beneficio es mucho más beneficioso para el sistema peruano. César Cárdenas, presidente del INPE, gracias por estar con nosotros. Suerte. Muchas gracias. Por supuesto, en la gestión en una institución tan compleja y tan desafiante.